Vamos a tener en esta ocasión la reseña del Saheb Intense de la casa Ad Al Za'faran, y así como su hermano mayor. Esta es una fragancia que creo que no es muy conocida por demasiados. Aquí tenemos la primera versión, que dicho sea de paso también está la reseña del canal, te dejo el link en la descripción. Pues aquí tenemos en este caso una fragancia que fue lanzada en el 2024, tanto para hombre como para mujer, y que tiene unos acordes frescos, dulces, energéticos que va a encantar a muchos, y que me enteré recientemente que está inspirada en el Louis Vuitton Imagination en un 85 o un 90% de similitud según algunos comentarios. Pero entonces, ¿de qué se compone este líquido hermoso que tenemos aquí dentro de esta botella? Bueno, pues lo primero que vas a sentir es un estallido cítrico de la bergamota y bastante fresco con la menta. Esta sensación así bastante llamativa en un inicio lo que hace es básicamente despertarte los sentidos para hacer la transición después de unos minutos a su corazón, donde aquí tenemos una mezcla que yo pudiera decir que es interesante, que es con el té negro, un toque especiado del jengibre, y balanceando esta sensación también con unos acordes frescos tenemos la lavanda, haciéndolo elegante a su vez. Y finalmente la fragancia se seca con unos toques de ambroxan, que también le da la proyección al perfume, el carácter de ser duradero. El olíbano, que aporta un aire ahumado y misterioso. Y finalmente la canela, que aporta un toque especiado y ligeramente cálido en el secado. Pero a la pregunta, esto suena bonito, en la sensación real, ¿qué nos ofrece Saheb Intense? Pues yo te lo voy a decir de la forma más sencilla posible, según lo que yo he sentido desde el primer inicio que me puse este perfume. Es como si destaparas una bolsa de golosinas aromáticas, vamos a decirlo así, con al menos 4 sabores. Y te lo voy a decir de mayor a menor. En primer lugar tenemos la sensación tipo menta. Seguimos con el albahaca, que no he comido nunca un dulce de albahaca, pero básicamente es ese olor así característico de la albahaca, anís y naranja. Todo esto lo que hace es que sea un perfume que, pese a que te hice referencia a la golosina, pues no lo siento sintético. Más bien lo siento alegre, envolvente y estimulante. Ese tipo de perfume que, con el equilibrio entre lo dulce, lo fresco, es como si mantuviera pendiente a la fragancia, a la persona que te rodea. Con base a esto, creo que la personalidad de este perfume viene siendo alguien que es creativo, energético, magnético, alguien que no teme en resaltar utilizando una fragancia que quizás para algunos pues le pueda parecer familiar o simple, pero que a la vez también tenga un estilo propio. Todo va a depender de la experiencia de las personas, porque puede que a ti no te haga referencia a ningún dulce ni ninguna golosina, pero que acompañando y complementando esta explicación, yo puedo decir que también esos toques herbales frescos y también especiados, como vimos con el jengibre, la canela, pues hacen una fragancia juvenil, contemporánea, ¿verdad? Y bastante agradable. Es un perfume con carácter, pero obviamente no de ese tipo de carácter que es difícil de entender. Más bien es una fragancia que mantiene su sencillez, sobre todo porque va a gustarle a casi todo el mundo. Rendimiento del perfume. En mi piel se comporta bien, no como la primera versión que dura más. En este caso tiene aproximadamente de unas 7 a 8 horas y con una estela pues moderada, y la proyección también, pero es lo suficientemente estable como para que se sienta bien. Algunos me preguntarán, ok, ¿a qué tú llamas con una estela moderada?
Yo tengo mi propia aplicación, quizá otros reseñadores tengan la suya, ya que no creo que haya por lo menos algo establecido por ley, pero yo utilizo el largo de mi brazo. Yo me pongo como epicentro y el largo de mi brazo viene siendo como el perímetro circular alrededor mío. Y yo considero que por lo menos el largo de mi brazo, que se sienta bien la fragancia, pues eso para mí es lo ideal. En una fragancia que se mantiene moderada, pues la persona por lo general, si ya está cercana a alguien, pues suele estar un poquito más cerca de ahí y va a percibir tu perfume con buena intensidad. Ya una fragancia que se sienta bastante fuerte, mucho más de ahí, pues yo consideraría que tiene una proyección pues más alta. En este caso, la persona que se encuentre en este perímetro tuyo, pues van a disfrutar de una fragancia con la sensación que te he estado mostrando hasta ahora, que sobre todo es bastante agradable. Y te quiero pedir que por favor, si te está gustando el contenido, dale like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Y como no, si hasta ahora la fragancia te está convenciendo para utilizarla y si ya la has usado, ¿cuál ha sido tu experiencia? Mejor uso del perfume, yo considero que gira en torno a la informalidad, a lo casual, por lo que sería ideal para uso continuo, principalmente en días calurosos o frescos también, porque ese toque ligero de dulce pues también le da esa versatilidad. Puede ser utilizado tanto en oficinas, reuniones informales, citas diurnas. No es un perfume masivo, musculoso, potente, pero sí es ideal también para ponértelo en situaciones que no ameriten demasiado marcar tu territorio, por decirlo así. Más bien mantener a las personas cerca de ti con un toque que guste y que agrade. Y que te haga ver también con la personalidad que anteriormente a este punto pues ya te describí en este video. Y vamos a ver entonces los posibles puntos negativos del perfume. Me voy a enfocar en esto porque bueno, ya lo que he dicho hasta ahora creo que es bastante positivo del perfume. Pues bueno, vamos a hablar de los posibles puntos negativos. ¿Y por qué digo posible? Porque lo que voy a decir va directamente con algo específico que andes buscando en el momento o tu experiencia personal. Yo diría que un punto negativo de la fragancia es que si tú en el momento dado andas buscando una fragancia que necesite llamar más la atención o que necesite un mayor rendimiento, una mayor proyección y una mayor capacidad de atraer miradas, pues realmente este perfume no es para ti. No es para ti, o es un punto negativo también si andas buscando una fragancia con un carácter más fuerte y marcado, puesto que esta fragancia en cierto modo tiene su carácter, pero más bien es un carácter que puede llegar a ser juguetón, juvenil, alegre, energético, creativo. Cosa que quizás en un momento no andes buscando, pues realmente esta fragancia te va a dejar con esa sensación de querer más. Y otro de los aspectos por lo cual digo posibles puntos negativos es porque miremos el precio. Ya la fragancia creo que con lo que cuesta pues bastante hace. 70 mililitros, un eau de parfum con una fragancia que se siente así de agradable. Creo que con el costo, que bueno, ya sería tú investigar cuánto cuesta, creo que en cualquier parte está barato, pues creo que lo hace para no juzgarlo ni exigirle demasiado. Tanto así que yo puedo considerar que si ya tiene un 85% o un 90% de similitud con el Louis Vuitton Imagination, yo diría que ok, pagar 4 veces más o quizás más por el Louis Vuitton, pues creo que no sería de momento la idea para mí, básicamente. Puesto que considero que ya bueno, pues resuelve. Ahora bien, si estuviera más alejado del Louis Vuitton, pues sí, yo de momento tendría la urgencia de hacerme de un Louis Vuitton para vivir la experiencia, pero con una cercanía y con lo que este perfume me está haciendo vivir, pues yo considero que de momento el Louis Vuitton puede esperarse un rato hasta yo poder adquirirlo. No me voy a desesperar. En conclusión, mis amigos y amigas, yo disfruto del perfume. Obviamente, ya más adelante le subiré la
comparación, ya que para nada son perfumes parecidos. Realmente sí puedo decir que lo disfruto más, pero de momento también estoy sacándole bastante provecho, aunque no es que tenga demasiado utilizándolo, ¿verdad? Tengo algunos 4 días y no me pongo demasiado, puesto que siempre me lo pongo bien tempranito en la mañana. Pero va bastante bien. Y recordando un poquito, la fragancia lo que hace es combinar algunas esencias frescas, ligeramente dulce, también con una base un tanto especiada, con una personalidad alegre, creativa, encantadora. Un perfume que no es una bomba en rendimiento en cuanto a su proyección hacia estela, porque en cuanto a su duración en la piel creo que está bien. Pero que realmente creo que en lo que se está encasillando la fragancia, pues resuelve. Así que a mí me gustaría saber cuál ha sido tu experiencia. Y antes de que te vaya, aquí debajo verás la reseña del Grade One Silver Water, una fragancia que también puede que no sea demasiado conocida por muchos y que está inspirado en un perfume nicho, que es el Creed Silver Manta Water. Este perfume en torno a lo cítrico, también unisex, pues te puede llamar la atención.